Hemos estado hablando de distintos aspectos de la gran tribulación, lo que conocemos en las escrituras, en la escatología cristiana, como el periodo último de la historia, justo antes de la venida de Cristo. Así que lo llamamos gran tribulación por las palabras de Jesús. Él dijo que vendría un momento en que habría una gran tribulación. Ese periodo, que es corto pero intenso, tiene una relevancia tremendamente importante. Ya hemos citado algunas cosas que van a estar ocurriendo. Hemos hablado de la necesidad que tendría la Iglesia de purificación y por tanto el trato de Dios por medio de las persecuciones. Hemos hablado de la marca de la bestia, hemos hablado del anticristo, hemos hablado del falso profeta. Todos estos personajes, todos estos acontecimientos, hay que enmarcarlos dentro de lo que llamamos la gran tribulación. Por supuesto, hay muchos aspectos más. Algunos los tendremos que ir tocando, progresando en este estudio, otros quizás repasando, de alguna forma como estamos haciendo ahora, que tenemos que tomar una perspectiva de nuevo de qué periodo estamos hablando. Estamos hablando de ese momento intenso. Lo llamamos gran tribulación. Y repito, lo llamamos así por las palabras de Jesús. El profeta Daniel en el capítulo 12 lo había señalado como tiempo de angustia, pero las dos cosas nos hablan de lo mismo. Gran tribulación, tiempo de angustia. ¿Para quién? Tiempo de angustia para el creyente. Hay un momento en la Escritura en el que se habla de la angustia de Jacob. Quiero señalarlo esto porque también está en el contexto de la gran tribulación. ¿Qué es eso de la angustia de Jacob? Dejadme leeros alguna escritura al respecto. Dice, nos tenemos que ir a los profetas, en Jeremías 30, leemos esto. Estas son las cosas que Dios habló acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho el Señor. Hemos oído voces de temblor y de espanto, no de paz. Investigad a ver si los varones dan ahora a luz, porque se ven a los hombres con las manos en los lomos, como hacen las parturientas, y todos están pálidos. ¡Ay, qué día se avecina! Un día sin par. Tiempo de angustia para Jacob, pero le vendrá liberación. El profeta Daniel también en el capítulo 12 había hablado de esto al poner esta frase en el libro. Será un tiempo de angustia, pero también en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Será liberado tu pueblo. Esto lo aplicamos al pueblo de Israel, lo podríamos aplicar a todo el Israel, el natural y el espiritual. Pero aquí en concreto, en esta visión, Jeremías está mencionando a Judá, está mencionando a Israel, como estos pueblos que en aquel momento estaban batallando, combatiendo contra los enemigos que les provocaban angustia, les provocaban temor. Estamos en los días de Jeremías. Y estas son las palabras que quedaron registradas no tanto para aquel tiempo, que lo era, pero sobre todo para el tiempo final. Por esto se incluyen normalmente estos textos en la escatología. No es el primer profeta que compara el tiempo de tribulación y de angustia con el parto. Acabamos de leer que dice que los hombres parecen estar dando a luz, parece que estuvieran ellos de parto. Y dice así, continúa Jeremías, en ese tiempo, dice el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo que cuelga de tu cuello, lo romperé para que ningún extranjero vuelva a colocarlo jamás, sino que sirvan al Señor y a David, el rey que yo les pondré. Así que, como vemos, da un salto Jeremías para llevarnos a un tiempo escatológico cuando algunas cosas desaparecerán. Estamos hablando de que el Mesías estaría a punto de llegar y esto está en conexión con el parto. Los muertos en Cristo resucitarían
y los que estuvieran vivos esperándoles serían transformados. Ese es el tiempo de liberación, cuando ya nadie más, como dice aquí, podrá poner un yugo sobre ellos. Así Jacob regresará y descansará y vivirá tranquilo, sin que nadie le inquiete, porque para eso estoy yo, para salvarte, dice el Señor, y destruir a todas las naciones entre las cuales te esparcí. A ti solo te castigaré con mi justicia, no te dejaré sin castigo, pero a las demás naciones las destruiré. Por tanto, aquí nos está diciendo el Señor, hay un juicio, hay un castigo, hay un tiempo de persecución, hay un tiempo de depuración, que es al final, justo antes de la liberación. Yo recuerdo cuando mi mujer iba a dar a luz a nuestra hija, vivíamos a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad, y mi esposa estaba tratando de aguantar todo lo posible, ya que nuestro anterior hijo había tenido un parto muy largo. Estoy hablando de un día y medio, y no venía el bebé. Así que ella intentó esperar al máximo, para no estar tanto tiempo esperando en el hospital. Yo le trataba de, un tanto atemorizado, le trataba de animar a que, bueno, vámonos, porque tenemos prácticamente media hora de camino y no sabemos cómo va a estar la ciudad, cómo va a estar la carretera. Y finalmente la pude convencer, pero claro, ya íbamos un poquitín tarde. Los dolores estaban apretando y una amiga vino corriendo con el coche para ayudarnos. Yo me senté atrás con mi esposa y salimos en dirección a la ciudad. Os puedo decir que fue un viaje bastante atribulado. ¿Por qué? Porque el bebé ya no quería esperar más y estábamos a media hora de distancia del hospital. Todo estaba hablado, arreglado, de que iba a dar a luz allí, la estaban esperando, pero ella se atrasaba. Así que fuimos lo más rápido posible. Nos encontramos en la carretera, por la autovía, que un coche venía en dirección contraria, con lo cual nos dio un susto. Nos encontramos con que ella tenía más y más fuertes los dolores, ya no se podía aguantar. Yo trataba de calmarla y ella ni siquiera se podía tranquilizar. Entramos en la ciudad, no podíamos respetar los semáforos, pasamos por los semáforos en rojo. Bueno, os podéis imaginar el trago que estábamos pasando. Y llegamos al hospital y ni siquiera podía salir ya del coche. Los enfermeros tuvieron que venir corriendo, yo fui rápidamente a avisarles. Ellos tenían que venir corriendo con una silla de ruedas para tratar de meterle en la silla de ruedas. Ella se puso de rodillas allí en el mismo suelo, a punto de dar a luz, porque el bebé ya venía. Como pudieron, la agarraron, la subieron a la silla, fueron corriendo, yo corriendo también detrás de ellos. Bueno, una situación bastante complicada, y cuando finalmente dio a luz, que casi da en la silla, pues el bebé estaba sufriendo, estaba un tanto amoratado, la niña, pero bueno, gracias a Dios todo resultó bien y dio a luz y tuvimos una niña preciosa. ¿Por qué cuento esto? Es porque, aunque el parto llega al final, por supuesto, de 9 meses, durante esos 9 meses hay tiempo de mentalizarse, hay tiempo de preparar, hay tiempo de actuar, hay tiempo de tenerlo todo más o menos arreglado para que cuando llegue el alumbramiento sea lo menos costoso posible, lo menos doloroso o lo menos complicado. Claro, nunca se sabe, pero por lo menos uno hace los preparativos. Ahora, cuando dice de venir el bebé, cuando comienza el parto, y esto tiene mucho que ver con la Escritura, porque la gran tribulación, no nos olvidemos, es el parto.
Y es el parto porque toda la tierra, el mundo, tal y como lo conocemos, y eso incluye la naturaleza, incluye la sociedad, incluye la política, incluye la religión, incluye las relaciones sociales, todo lo que conocemos de lo que es el mundo, lo que es nuestro planeta, la Tierra, todo eso va a estar de parto, incluida la economía, incluidas las cosas que no pensamos ahora que se van a remover. Pero todo prácticamente se va a poner de parto. Y se va a poner de parto porque viene el momento cumbre de la historia. Es la venida de Cristo con la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos que están en Cristo, esperándole a Él. Esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Pero hasta que eso ocurre, hasta que el alumbramiento finalmente se produce, antes vienen fuertes dolores, angustia, tribulación. Esos momentos de que no sabes qué hacer, no sabes si pararte, si continuar, no sabes dónde meterte prácticamente, no sabes si llegas a tiempo al hospital, no sabes cómo al final va a resultar todo. Bueno, esos tiempos de angustia están llegando. Estamos acercándonos a esos momentos. Por la Escritura, ya lo hemos compartido esto antes, lo hemos explicado, la tribulación, el momento verdadero del parto, solo serán 3 años y medio. Es decir, ese momento tan esperado en las Escrituras, ese momento escatológico del final de un proceso, de un periodo importante en el que la Iglesia, los creyentes, han estado aquí, han pasado sus cursos, podríamos decir, de preparación para la eternidad, se acaban. Jesús va a volver y va a recoger a la Iglesia. Ahora, esa tribulación es tan intensa, tiene tantos matices, que por eso estamos tratando de que se conozca lo mejor posible. No es idea nuestra, ha sido el Señor quien ha puesto todos estos temas en el mismo periodo. Y lo ha puesto para que lo conozcamos, para que nada de esto nos sobrevenga sin aviso, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. El Señor había dicho que vendría como ladrón en la noche. Pero si te fijas, cuando el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos está hablando de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, y está hablando de la cuestión política, de la cuestión social, cuando digan paz y seguridad, ¿vendrá sobre ellos destrucción repentina? Se está refiriendo a la serie de acontecimientos, catástrofes y demás que van a ocurrir durante la tribulación, que coincide, lo repito esto, y lo seguiremos repitiendo, con el reinado del anticristo. Ahora, Pablo, después de decir esto, añade en el mismo capítulo, al principio del capítulo, lo está describiendo y añade: pero vosotros no sois de los que duermen para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros no sois de la noche, sino del día. Tenéis los ojos despiertos, conocéis la palabra de Dios. Sabéis que ya estaba anunciado. Por tanto, no os va a sorprender, no debería de sorprenderos. Aunque para el mundo el Señor venga como ladrón en la noche, para nosotros los creyentes, los que esperamos en su venida, los que somos conscientes de los tiempos y en qué momento estamos, no nos debe de sorprender. Por tanto, estamos preparados y por eso es necesario conocer cada aspecto de ese parto, cada momento de la gran tribulación. Vamos a continuar tocando algunos puntos más de este tema tan importante.